Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. El día de hoy les mostraremos la continuación del experimento Balance de materia en régimen permanente, cuyo experimento está fundamentado en las aplicaciones de la ingeniería en química. Antes de continuar, es importante mencionar algunos conceptos que son claves para poder comprender en qué consistió el propio experimento. El modelo base tiene como fundamento el cálculo de cierta masa de monoetilenglicol. ¿Pero qué es esta sustancia? Se puede determinar como un compuesto orgánico, incoloro y viscoso que se utiliza en diferentes procesos industriales por sus capacidades físicas y químicas, las cuales lo hacen ideal para el uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, también como en la industria del plástico. El flujo másico representa la cantidad de masa que pasa a través de un sistema después de cierto tiempo. Como pueden ver aquí, la fórmula se representa por m como el flujo, la cual consiste en dividir la pequeña masa que pasa en el sistema por un pequeño intervalo de tiempo. Aunque también esta fórmula puede convertirse en términos de área transversal, velocidad de fluido y la densidad del propio fluido con el que se esté trabajando, como se puede denotar aquí. Recordando conceptos pasados, el balance de materia se refiere al principio de conservación de la masa dentro de un sistema, por lo que cualquier masa que salga debe ser equivalente a la inicial. En el caso del régimen permanente no se consideran factores como la generación y consumo. Vemos que aquí que es la suma del flujo de, por ejemplo, un tanque A más el flujo del tanque B, obteniendo como resultado un flujo resultante, que en este caso es C. Balance por componente se refiere al propio balance que se aplica en cada uno de los componentes de la mezcla y no la suma total. Como pueden ver aquí, la fórmula toma en cuenta la masa de un tanque por el flujo del mismo tanque más este mismo dato, pero en otro respectivo tanque, por ejemplo, obteniendo una masa resultante y un flujo resultante. Las ecuaciones de composición de cada corriente permiten calcular las composiciones de masa que una sustancia debe tener en cada una de las corrientes de entrada, mientras que el cálculo del flujo de salida, que en el experimento se tomó como Fc, está representada por la siguiente fórmula, la cual permite calcular el flujo total de salida en función en cada una de las composiciones y flujo de los tanques del sistema. Por último, el índice de refracción de la sustancia permite obtener el valor de la masa resultante para cada posición de la bomba del tanque A, es decir, relaciona directamente el 16% en masa del problema planteado en el video anterior con la posición que el problema plantea encontrar. Ahora pasaremos a los cálculos. Recuerdos de Vietnam. Cabe aclarar que la investigación abordará un análisis general de todos los datos obtenidos, ya que se necesita indagar completamente en la teoría para poder explicar apropiadamente los datos de investigación. Pero se procurará dejar todo en términos simples. Presentaré el problema de la siguiente forma. Un ingeniero está operando una máquina que forma parte de la producción de anticongelante, la cual está conectada a dos tanques A y B, que consecuentemente están conectados a un mezclador. En el tanque A siempre existirá un flujo de monoetilenglicol agua que será regulada por una bomba con tres posiciones de velocidad distintas, mientras que el tanque B tiene un flujo de la misma sustancia, pero siempre se encontrará en una posición fija. La tarea a resolver es determinar la posición en la que se debe operar la bomba de flujo variable para que al mezclarse con el flujo del tanque B se genera un flujo de salida con el 16% en masa de monoetilenglicol. Sabiendo esto, el ingeniero en química asesor se dedicó a la parte experimental, midiendo cuánta masa se formaba en cada una de las posiciones del tanque A en cierto tiempo, para así poder obtener el flujo másico y por tanto una media en todas las posiciones del tanque, ya que este dato va a ser muy importante para los cálculos. Con base en los datos obtenidos anteriormente, se realizaron cálculos respecto al índice del flujo, para calcular la composición del flujo en todas las posiciones del tanque A, y así obteniendo un promedio, como se muestra en la tabla más pequeña de aquí. El valor obtenido en cada composición de XC, que representa la masa de salida,
se puede utilizar la fórmula del balance por componentes entre dos posiciones de la bomba en tanque A con el fin de obtener la composición del flujo A y del flujo B. Como se muestra, las ecuaciones para el cálculo de esto se sometieron en un sistema de ecuaciones con la finalidad de obtener dos ecuaciones con datos conocidos. ¿Qué se espera obtener con estas ecuaciones y los datos obtenidos experimentalmente? Bien, el ingeniero en química que asesora el proyecto nos explicó que existe una relación entre cada uno de los flujos de las bombas y el flujo final. Con la ecuación anteriormente mencionada, lo que se pretende es llegar a obtener un valor preciso que puede tener el flujo de salida, que en este caso está denotado como Fc. Con base a este dato se va a utilizar la ecuación de balance global para conocer el flujo de A para la condición determinada por el mismo flujo de salida, que como ya determinamos va a tener cierto valor que va a estar asociado al 16% en masa. Una vez hecho esto, se graficarán los datos obtenidos respecto a los flujos másicos calculados para obtener una ecuación de recta. ¿Por qué? Bien, porque está directamente asociada a la posición que debe tener precisamente la bomba para obtener el valor que posteriormente se va a calcular con la última ecuación presentada. Esperamos que el video les haya sido de su agrado. En la parte final mostraremos los resultados del experimento y detalles que quedaron sin abarcar en esta parte y en la anterior, gracias al asesor, que en este caso es un ingeniero en química. Sin más por añadir, agradecemos su visita y nos vemos luego. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.